Tema 22 Física y Química. Química. 1.1 El método científico, etapas y fundamentos. El método científico son el conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Pasos. 1. Observación, de un determinado fenómeno natural. 2. Hipótesis, se formula una idea que pueda explicar una observación. 3. Experimentación, se realizan muchos experimentos para comprobar su veracidad. 4. Conclusiones, interpretación de los resultados obtenidos. Ley, si la hipótesis es aceptada, sometida a continuas revisiones. Teorías, son una globalización de leyes y observaciones. 5. Comunicación, se comunica la hipótesis para la confirmación por otros científicos, uso más común es por entrevistas científicas. 1.2 Medida de magnitudes. La magnitud es todo aquello que se puede medir. Unidad es la magnitud fija o de referencia. Hay unidades básicas, medida directa, masa, tiempo, y derivadas, utilizamos operaciones, velocidad v, e/t. 1.3 Sistema Internacional de Unidades. 1.4 Notificación científica. Cuando las unidades son demasiado grandes o pequeñas, usamos la notificación científica, que es una manera rápida de representar un número usando potencias de base 10. A x10n, siendo a igual a un número real mayor o igual que 1 y menor que 10, que recibe el nombre de coeficiente. N igual a un número entero, que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. Ejemplo, 106 igual a 1,0000000 el trabajo en el laboratorio. Etiquetado de productos. 2. La materia. Todo lo que nos rodea es materia. Si dividimos las materias en sus partes más sencillas obtenemos partículas. Propiedades. Masa, cantidad de materia que tiene un cuerpo. La balanza, y su unidad es kilogramo, kg. Volumen, espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad es metro cúbico, m3. Volumen igual a largo x ancho x alto. Capacidad, espacio que queda en el interior de un volumen. Unidad es litro L. Densidad, es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. Su unidad kg/m3 de igual a m/v. Estados de agregación de la materia. Sólido, su estructura atómica se encuentra muy unida y nada dispersa, agua a -2C. Propiedades. Dureza, dificultad para ser rayado. Escala de dureza de Mohs. Fragilidad, facilidad o dificultad que tiene para romperse sin deformarse. Y vidrio. Ductilidad, facilidad de un cuerpo para extenderse formando hilos o alambres. Y cobre. Maleabilidad, capacidad de un cuerpo para extenderse formando láminas. Y oro, aluminio. Líquido, su estructura atómica comienza a dispersarse, intercambio de electrones a velocidad moderada, agua a +2,5C. No tiene forma fija, se adapta su forma al recipiente. Propiedades. Incomprensible, la distancia entre las partículas no puede hacerse más corta al presionarlas, y por eso no pueden reducir su volumen. Principio de Pascal, la presión que se ejerce sobre un punto cualquiera de un líquido se transporta con la misma intensidad, y en todas las direcciones, a todos los puntos de dicho líquido, presa. Hidráulica. Viscosidad, un líquido es muy viscoso cuando fluye muy lentamente porque sus partículas resbalan difícilmente unas sobre otras, miel, poco viscoso cuando resbalan rápidamente, agua. Gaseoso, su estructura atómica está muy dispersos, intercambio de electrones a mayor velocidad, agua a +1,25C. No tiene forma fija, se adapta su forma al recipiente. K-Parsavals, el volumen puede reducirse al aumentar la presión, hasta poder pasar a estado líquido. De fácil difusión, capacidad de escaparse lentamente de los recipientes que los contienen. Plasmático, estado de agregación de reciente descubrimiento, donde la materia adquiere la suficiente energía como para desestabilizar su estructura atómica, provocando una velocidad inusitadamente alta de intercambio de electrones. Un rayo eléctrico, cambio de estado. Evaporación o ebullición, paso de líquido a gas. Condensación, paso de gas a líquido. Fusión,
paso de sólido a líquido. Solidificación o congelación, paso de líquido a sólido. Sublimación, paso directo de sólido a gas. Sublimación inversa, paso directo de gas a sólido, sin para. Por el líquido. Ionización o desionización, paso directo de gaseoso a plasmático, por adquisición de energía. Leyes de los gases. Ley general de los gases, varía la temperatura, presión y volumen. P1xV1/T1 igual a P2xV2/T2. Sustancias puras y mezclas. Puras, tienen una composición determinada y unas propiedades definidas. Hay dos tipos. Elementos, no se pueden descomponer en otras más sencillas ni física ni químicamente. Oxígeno o hierro. Compuestos, se pueden descomponer en otras más sencillas químicamente. Agua o alcohol. Mezclas, son sustancias que contienen agrupaciones de elementos y o compuestos. Homogénea o disolución, todas sus partes poseen las mismas propiedades físico-químicas. Las alineaciones son disoluciones de sólidos en sólidos, fundiendo primero, el bronce es una alineación de cobre con estaño. Heterogénea, la propiedad depende de la parte que hayamos elegidos. Arena y sal. Suspensiones coloidales, aquellas mezclas en las que hay sustancias que son insolubles en otras y se encuentran en forma de partículas suspendidas sin sedimentar. Polvo flotando en el aire, espuma de cerveza. Métodos de separación de mezclas. Filtración, con un embudo con filtro se retiene al componente insoluble, pasando libremente el líquido. Destilación, se calienta para separar sus componentes, distinto punto de ebullición. Imantación, se basa en la propiedad magnéticas, se usa un imán para atraer las partículas magnéticas. Cristalización, a través de calentamiento, el líquido se evapora y el sólido seque en el recipiente, cristales. Cromatografía, usado para la separación de pigmentos vegetales usando disolventes orgánicos y papel de filtro. Decantación, separar líquidos de diferentes densidades, el menos denso queda por encima del más denso. Estructura atómica. La masa atómica. La masa atómica toma de patrón el isótopo del carbono de número 12, asignándole la masa atómica de 12. La masa atómica de un elemento es la relación entre la masa atómica de dicho elemento y la del carbono 12, a cuya masa se le da el valor de 12 UMA. Un UMA se define como una doceava parte de la masa del isótopo del carbono. La masa molecular, mm. La masa molecular de un compuesto es la suma de una molécula del compuesto. La masa molecular se expresa en UMA, y se calcula sumando las masas de todos los átomos que forman la molécula del compuesto. Masa molecular del agua, H2O. H igual a 1 0 igual a 16 1 más 16 igual a 18 UMA. Las moléculas. Las moléculas son agrupaciones específicas de átomos, unidas por enlaces químicos. Las moléculas de cualquier compuesto están formadas por varios átomos. H2O, 2 átomos de hidrógenos y un átomo de oxígeno. Los cristales. Los cristales son sólidos cuyas partículas constituyentes, átomos, moléculas o iones, se ordenan conforme a un patrón que se repite en las tres direcciones del espacio. Cristales covalentes, sólidos muy duros, de punto de fusión y ebullición muy elevados y que no conducen la corriente eléctrica. Diamante, cuarzo. Cristales metálicos, son sólidos, excepto el mercurio que es líquido. Bastantes duros pero meila-vals, obtención de delgadas láminas de material sin que éste se rompa, y dúctiles, pueden estirarse sin romperse permitiendo obtener alambres o hilos, en mayor o menor grado, ya que es posible mover una capa de átomos sobre otra. Illeica, Li, Na. Cristales iónicos, son sólidos a temperatura ambiente, tienen puntos de fusión y ebullición elevados y no conducen la corriente en estado sólido, pero sí lo hacen en disolución. Illeína Cl, sales, silicatos ELEMENTOS y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. A industriales. Agua H2, transmisión de calor o refrigeración, producción de vapor, disolvente, labores de limpieza. Obtención de energía. Ácido nítrico, HNO3 fabricación de abonos, reactivo para colorantes, plásticos,
explosivos y derivados de droguería. Ácido sulfúrico, H2-04 reactivo en la preparación de muchos productos como ácido clorhídrico, sulfatos. Carbonatos, en el refino de petróleo, elaboración de colorantes, medicinas, plásticos y abono. Hipoclorito de sodio, NaClO. Su disolución acuosa se conoce como lejía. Bicarbonato sódico, NaHCO3 se usa como aditivo en panadería y en la producción de gaseosas. Biotecnológicas. Grafeno, cristal de carbono, para pantallas táctiles y flexibles, baterías de móviles, aumenta la autonomía de los coches eléctricos, placas solares. Fibra de carbono, fibra sintética que se fabrica a partir del poliacrilonitrilo. Carcasas de aparatos electrónicos. Aspas de molinos de vientos, algunos plásticos, barcos, aviones y automóviles. C. Biomédicas. Titanio, metal muy ligero y resistente. Se emplea para instrumentos quirúrgicos, muletas, implantes dentales. Colágeno, las fibras colágenas. Se emplea para cirugía cosmética, cardiología, reemplazos de huesos. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios según las normas IUPAC. Óxidos, combinación de metales y no metales con el oxígeno. Para nombrarlo se emplea el término óxido seguido de la preposición de y del nombre del metal o no metal, indicándose con los prefijos, mono, 1, di, 2, tri, 3. Tetra, 4, penta, 5, etc. Ejemplos: Na2O, óxido de sodio, K2O2 igual a KO, óxido de calcio, Ni2O3, óxido de níquel, 3. Hidruros metálicos, combinación de elementos metálicos con el hidrógeno, valencia -1 y a la derecha. Para nombrarlo se emplea el término hidruro de y el nombre del metal anteponiendo los prefijos mono, 1, di, 2, tri, 3, según el número de hidrógenos que hay en la molécula. Ejemplos: NaH, monohidruro de sodio, FH3, hidruro de hierro, 3, AgH, hidruro de plata. Ácidos hidrácidos, combinación de elementos no metálicos con el hidrógeno, valencia +1 y a la izquierda. Se forma con el nombre del no metal terminado en uro, la preposición de y la palabra hidrógeno con el prefijo del número de hidrógenos que tenga la molécula. Ejemplos: H2S, sulfuro de dihidrógeno o sulfídrico, nombres especiales, H2O, agua, HCl, clorhídrico. 3. Los cambios. 3.1 Los cambios físicos y químicos. Cambios físicos, aquellos que no se modifican la naturaleza de las sustancias o sus propiedades características. Y. Cuando un cuerpo se mueve o desplaza, apretar una pelota de deforma, calentar agua. Cambios químicos, aquellos que modifican las propiedades características de las sustancias, transformándolas en otras nuevas, conocidas también como reacciones químicas. 3.2 La reacción química. Una reacción química es un proceso en el que unas sustancias llamadas reactivos se transforman en otras, denominadas productos. Y obtención de cal viva. 3.3 Esquiometría. Parte de la química que estudia las relaciones entre las sustancias que intervienen en una reacción química. 3.4 Ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier. En las reacciones químicas ordinarias, la masa permanece constante, ni se crea ni se destruye, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos de reacción. 3.5 La química en la sociedad y el medio ambiente. Tipos de contaminantes: niebla fotoquímica, quema de combustible en motores y caldera. Se genera óxido de nitrógeno, NOx. Lluvia ácida. Acumulación de plásticos. Efecto invernadero. Daño capa de ozono física. 4. El movimiento y la fuerza. La fuerza es la causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir su deformación. La unidad de medida en el sistema internacional es el Newton N. El Newton es la fuerza que hay que aplicar a un kilogramo de masa para comunicarle una aceleración de 1 m/s2. Las fuerzas se representan mediante flechas, llamadas vectores, en las que es necesario determinar las siguientes características. Punto de aplicación:
señala la parte concreta del cuerpo sobre la que se aplica la fuerza. Dirección, es la recta sobre la que se mueve la fuerza. Sentido, en el lugar hacia el que se desplaza la fuerza. Módulo, intensidad es el valor de la fuerza. Diferentes tipos de cuerpos según se comporten ante la acción de una fuerza. Cuerpo elástico, recupera la forma inicial cuando deja de actuar la fuerza sobre él, globos, muelles, etc. Cuerpo plástico, al aplicarse una fuerza se deforma, pero, al dejar actuar, no recupera su forma inicial, arcilla, pastilina, etc. Cuerpo rígido, estos cuerpos no se deforman al aplicarles una fuerza. La deformación de los cuerpos es proporcional a la fuerza que se aplica sobre ellos. En este principio se basa la ley de Oke, F igual a KXF, la fuerza que actúa N, K, es la constante característica de cada cuerpo elástico, N barra M, y X, es el alargamiento, M. El aparato que nos permite medir la fuerza en los cuerpos elásticos es dinamómetro. Ejemplo, la constante de un muelle es K igual a 1000 N barra M, su longitud de 80 centímetros, y al tirar de él, el muelle se alarga hasta los 93 cm. ¿Qué fuerza se habrá aplicado? F igual a KX alargamiento, pasa de 80 a 93 igual a 13 centímetros igual a 0,13 m. F igual a 1000 0,13 igual a 130 N. Clasificación de las fuerzas atendiendo a diferentes características. A por el tiempo que actúan sobre los cuerpos. Fuerzas instantáneas, aquellas que solo actúan durante un instante sobre los cuerpos. Fuerzas constantes, son las que actúan de forma continuada sobre los cuerpos. B. Según esté en contacto o no el cuerpo que produce la fuerza y el que la recibe. Fuerzas de contacto, el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo sobre el cuerpo al que se le aplica. Una patada al balón. Fuerza a distancia, el cuerpo que ejerce la fuerza no tiene que estar en contacto con el otro. La fuerza de la gravedad o las fuerzas de los imanes. C según las características de sus elementos. Fuerzas paralelas, si las direcciones de las fuerzas son paralelas. Fuerzas perpendiculares, si las direcciones de las rectas forman un ángulo de 90. Fuerzas angulares, las direcciones de las rectas forman un ángulo diferente de 90. Fuerzas opuestas, la dirección de las fuerzas es la misma, pero en sentido contrario. Sobre un cuerpo pueden aplicarse diferentes fuerzas en un mismo momento. Cuando esto ocurre, se debe hallar otra fuerza que sea equivalente a las dadas. La fuerza obtenida se llamará fuerza resultante. Según esto, determinaremos los siguientes casos. Composición de fuerzas con la misma dirección. La fuerza resultante tiene el mismo sentido, y su intensidad es la suma de las intensidades de las fuerzas. R igual a F1 más F2. Composición de fuerzas de la misma dirección y sentidos opuestos. La fuerza resultante tendrá el sentido de la fuerza mayor, pero la intensidad se calculará restando ambas intensidades. R igual a F1, F2 composición de fuerzas perpendiculares. La fuerza resultante tiene la dirección de la diagonal del paralelogramo que se forma tomando a las fuerzas como los lados del mismo. La resultante se halla mediante el teorema de Pitágoras. R2 igual a F12 más F22. Composición de fuerzas angulares. La resultante tiene el mismo punto de aplicación, y la dirección y el sentido vienen dados por la regla del paralelogramo, pero al no haber ángulos rectángulos, la resultante no puede calcularse siguiendo el teorema de Pitágoras. 4.2 Velocidad, velocidad media y velocidad instantánea. La velocidad, es el espacio recorrido por unidad de tiempo. V igual a S barra T se mide en M barra S. Si nos dan km barra h, hay que pasar las unidades a la medida internacional m barra s y 54 km por hora 54 x 1000 barra 3600 igual a 15 metros por segundo. Velocidad media, bien podemos definir la velocidad media entre dos puntos diferentes, como el resultado de dividir la distancia recorrida entre dos puntos y el tiempo empleado para ellos. Bien igual a SFS0 barra TF-T0 SF igual a posición final S0 igual a posición inicial TF igual a tiempo final T0 igual a tiempo inicial. Velocidad instantánea, la que posee un cuerpo en movimiento en un determinado instante. Para calcular la velocidad instantánea en un determinado momento,
podemos separar el trayecto y la duración en intervalos de tiempo y distancia. 4.3 Aceleración, es la variación de la velocidad por unidad de tiempo a igual a v barra t o a igual a vf, v0 barra t unidad, m barra s2. A igual a vf, v0 barra t a igual a 10 2 barra 4 igual a 2 m barra s2. 4.4 Máquinas simples. Una máquina es un conjunto de elementos que se interponen entre una fuente de energía y un trabajo mecánico, que se realiza gracias a ella. Son las que tienen un solo punto de apoyo. Normalmente estas máquinas funcionan con la energía que aporta el hombre o algunos animales. Varias máquinas simples forman una compuesta. En todas las máquinas se pueden diferenciar tres elementos fundamentales. Fuerza motriz F, es la fuerza que hay que aplicar, potencia. Fuerza resistente R, es la fuerza que hay que vencer. El punto de apoyo o fulcro. Palanca, se compone de una barra fija apoyada sobre un punto de apoyo. Brazo motor, DF, igual a es la distancia entre el fulcro al punto donde se aplica la fuerza motriz. Brazo de resistencia, DR, igual a es la distancia entre el fulcro al punto donde está la fuerza resistencia. La ley de la palanca, expresa la relación entre los brazos de la palanca, la fuerza resistente y la fuerza aplicada. FDF igual a RDR. Cuanto más largo sea el brazo motor, menor tendrá que ser la fuerza motriz aplicada. Esto se consigue desplazando el punto de apoyo. Palanca de primer género, tiene el fulcro entre el punto donde se aplica la fuerza motriz y el punto donde se aplica la fuerza resistente. Tijeras. Tenazas. Palanca de segundo género, tiene el fulcro en un extremo, la fuerza motriz en el otro extremo y la fuerza resistente en el centro. Cascanueces o carretilla de mano. Palanca de tercer género, tiene el fulcro en un extremo, la fuerza resistente y la fuerza motriz en el otro extremo. Pinzas o quitagrapas polea fija, máquina simple formada por una polea barra rueda que gira alrededor de un eje. Una polea es un disco que lleva un surco por el que se desliza una cuerda. La fuerza motriz en la polea fija, tiene que ser igual a la fuerza resistente. La polea cambia el sentido de la fuerza aplicada. El trabajo, fuerza motriz, se realiza aplicándolo hacia abajo. Esto permite disminuir el esfuerzo. Plano inclinado, es una superficie plana que forma un ángulo con la horizontal, rampa. Con ella se elevan cuerpos con menor fuerza que haciéndolo verticalmente, pero recorriendo mayor distancia. Fuerzas de la naturaleza. En la naturaleza, existe la interacción de cuatro fuerzas a saber, la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la nuclear débil. A lo largo de la historia de la física se ha intentando, sin éxito, encontrar una ley que las unificara. Es lo que se conoce como teoría del todo. Se han unificado tres de ellas, excepto la gravitatoria. Fuerza gravitatoria. En el siglo XVII el físico inglés Isaac Newton descubrió que la gravitación es un fenómeno universal. Es la responsable del peso de los cuerpos y de que se agrupen en el universo los astros. La fuerza gravitatoria es siempre atractiva. El peso de un cuerpo en la Tierra es la fuerza con que ésta lo atrae. Ley de la fuerza de la gravedad, la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos es directamente proporcional a las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. F igual a la fuerza. M1 y M2 igual a son las masas de cada uno de los cuerpos. R igual a es la distancia que los separa. G igual a es una constante de proporcionalidad, la llamada constante gravitacional o de Newton, cuyo valor determina la intensidad de la interacción gravitacional. 9,8 m barra S2. Mayor masa y menor distancia es igual a mayor fuerza. Menor masa y mayor distancia es igual a menor fuerza. Es la fuerza más débil de las cuatro. Fuerza electromagnética. La obra de James Clerk Maxwell recogió lo que se conocía acerca de los fenómenos eléctricos y magnéticos, y desmontó que estos son dos manifestaciones de una misma fuerza de la naturaleza, la fuerza electromagnética. En base a esta teoría se cumple que,
Cuando las cargas eléctricas son de distinto signo, la fuerza es atractiva. Cuando las cargas son del mismo signo, la fuerza es repulsiva. Esta fuerza disminuye cuando aumenta la distancia. Son responsables de que funcionen las brújulas. Las fuerzas electromagnéticas pueden ser repulsivas o atractivas. El rozamiento es una fuerza de origen electromagnético que se opone al movimiento. La fuerza normal es contraria al peso y perpendicular a la superficie de contacto de dos cuerpos. Al tirar de un cuerpo con cuerdas, se tensan. La fuerza que hacemos se transmite al cuerpo a través de las cuerdas, que están sometidos a una fuerza, la tensión. Fuerza nuclear fuerte. La estabilidad de los núcleos atómicos se explica gracias a una nueva interacción nuclear fuerte, de distinta naturaleza que la electrostática, que actúa de forma atractiva entre protones y neutrones. Es la mayor fuerza de todas. Fuerza nuclear débil. Es la responsable de la conversión de neutrones en protones, así como de la desintegración de otras partículas subatómicas nucleares. También es responsable de la producción de radiación y energía calorífica en el Sol, mediante procesos de fusión nuclear. 5. Energía. La energía como la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. La unidad de la energía en el SI es el Julio JJ igual a 1 nm. Principio de conservación de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. A energía mecánica. Es la que poseen algunos cuerpos por la velocidad que llevan o por la altura que alcanzan al suelo. Es la suma de la energía cinética y la energía potencial. M igual a E más EP. Energía cinética, se deriva del movimiento de los objetos, y que tiene que ver con su velocidad y su desplazamiento. Su unidad es el Julio, J. Un coche en movimiento. E igual a medio mv2. Energía potencial, mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición. EPU igual a mgh unidad jm igual a masa, g igual a aceleración, gravedad, h igual a altura. Energía potencial gravitatoria, se debe a la acción de la gravedad sobre los cuerpos, como es el caso de un objeto que cae de una altura. Energía potencial elástica, tiene que ver con la constitución y la forma del material del objetivo, que tienen a recuperar su forma original luego de haber sido sometido a fuerzas que lo deforman. Muelles. B. Energía electromagnética. Es la cantidad de energía almacenada en una región del espacio que podemos atribuir a la presencia de un campo electromagnético. Se asocia a las radiaciones que viajan en forma de ondas electromagnéticas, como las que proceden del Sol, las ondas de la radio, microondas, infrarrojos, rayos ultravioletas. C. Energía térmica. Es la cantidad de energía que pasa de un cuerpo caliente a otro más frío manifestándose mediante calor. D. Energía química. Es la energía que poseen los compuestos químicos debido a los enlaces químicos que lo forman. Los combustibles, como la gasolina, tiene este tipo de energía y la ponen de manifiesto al quemarse. E. Energía nuclear. Está asociada a transformaciones producidas en el núcleo de algunos átomos y se liberan mediante reacciones nucleares de fusión y fisión. F. Energía calorífica. Todo objeto que es capaz de transmitir energía en forma de calor a objetos que están a menor temperatura a su alrededor, hasta alcanzar el equilibrio con las temperaturas. G. Energía magnética. La energía de un imán se manifiesta cuando aparece un cuerpo al que el imán es capaz de atraer. H. Energía eólica. Es la energía que se aprovecha del movimiento del viento. La temperatura. La medida de la temperatura se realiza a través de los fenómenos. Existen 3 escalas para medir la temperatura. Escala centígrada, C, se asigna 0 al punto de fusión del hielo y 100 al punto de ebullición del agua. La distancia entre los dos puntos está dividida en 100 partes iguales y cada una de ellas es 1 grado centígrado o Celsius. Escala Kelvin, K es la utilizada por el SI. El punto de fusión del hielo corresponde a 273 y el punto de ebullición del agua a 373. El cero absoluto, 273, es la temperatura más baja que se puede conseguir. La distancia entre un punto y otro está dividida en 100 partes iguales,
en las que cada una es un grado Kelvin escala Fahrenheit. F. El punto de fusión del hielo corresponde los 3,2 F y el punto de ebullición del agua a 2,12 F. Se diferencia de los anteriores, en que la distancia entre estos puntos se divide en 180 partes iguales, por lo tanto, la distancia entre grados es menor. C más 273 igual a K. K 273 igual a C. Calor, es la cantidad de energía transferida de un cuerpo a otro entre los que existen una diferencia de temperatura. El cuerpo caliente cede energía calorífica, al frío. Podemos calcular el calor con la diferencia entre la energía final e inicial. Este calor puede ser positivo o negativo, según aumente o disminuya la temperatura del cuerpo. En el SI se utiliza el Julio J como unidad de medida del calor. Se usa también la caloría, cal. Una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de masa de agua en 1 grado centígrado. Una caloría igual a 4,18 J. 1 J igual a 0,24 calorías. Fuentes de energía. De las fuentes de energía se puede extraer energía para ser utilizada por el hombre, según se agoten con el tiempo. O no, pueden clasificarse en fuentes renovables, proceden de la tierra de forma inagotables. A hidráulica, utiliza el agua embalsada a una determinada altura para transformarla mediante su caída, en energía eléctrica, el agua al caer hace girar las palas de una turbina. Ventajas, limpia y autónoma. Alto rendimiento energético. Desventajas, construcción de embalse caros. Dependencia de la climatología. B solar, se recoge en paneles fotovoltaicos, puede transformarse en electricidad o en colectores solares en los que existen unas tuberías por la que circula agua que se caliente para el consumo doméstico. C eólica, es la energía que posee el viento debido a su velocidad. D geotérmica, es la energía que se obtiene al aprovechar el calor en forma de vapor o de agua caliente, contenida en el interior de la Tierra. E mareomotriz, se produce debido al movimientos de las mareas. F biomasa, incluye desde los residuos procedentes de las actividades forestales, agrícolas y ganaderas hasta la fracción orgánica de los residuos domésticos e industriales, pasando por los subproductos de las industrias agroalimentarias y de transformación de la madera. Fuentes no renovables, cantidad limitada, se agotan progresivamente al consumirlas. A combustibles fósiles, se pueden utilizar en forma sólida, carbón, líquida, petróleo, o gaseosa, gas natural. Utilizan la energía química almacenada en sus enlaces para generar calor y realizar trabajo. B. Combustibles nucleares, rompen sus núcleos por un proceso de fisión nuclear liberando energía en forma de calor que se emplea para producir electricidad. Átomo de uranio. La fusión no es contaminante. Electricidad y circuitos eléctricos. Se conoce como corriente eléctrica la circulación o flujo de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado. Estas cargas se mueven siempre del polo negativo al polo positivo. Las cargas de mismo signo se repelen y las cargas de diferentes signos se atraen. Circuito eléctrico, el recorrido se inicia en una fuente o generador, pasa a través de un conductor eléctrico, cable de cobre, llega a una resistencia, foco, que consume parte de la energía eléctrica, continúa después por el conductor, llega a un interruptor y regresa al otro extremo del generador. Generador de corriente eléctrica, pila o batería. Conductor, hilo de cobre. Resistencia, bombilla. Interruptor, dispositivo de control. Un circuito puede montarse con un solo generador y varios elementos conectados entre sí. Hay diferentes formas de disponer estos elementos. Circuitos en serie. Es la que resulta de unir entre sí los polos de signo contrario de los diferentes generadores. La resistencia, ohmio, total es la suma de resistencias individuales, RT igual a R1 más R2 más R3. La intensidad, amperio, total es la misma para cada una de las resistencias y de la total. IT igual a I1 igual a I2 igual a I3. La tensión, voltio, total es igual a la suma de las tensiones individuales. VT igual a V1 más V2 más V3. La potencia, vatio, total es igual a la suma de las potencias individuales. PT igual a P1 más P2 más P3.
Circuito en paralelo o derivación. La diferencia de potencial entre los extremos de todas ellas tiene el mismo valor. 1/RT igual a R1 más R2 más R3. La intensidad total es igual a la suma de las intensidades individuales. Y T igual a I1 más I2 más I3. La tensión total es la misma para cada una de las resistencias y de la resistencia total. VT igual a V1 igual a V2 igual a V3. La potencia total es igual a la suma de las potencias individuales. PT igual a P1 más P2 más P3. Ley de Ohn. La ley de Ohm dice así: la intensidad de corriente que circula por un hilo conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial que existe entre sus extremos, e inversamente proporcional a una cualidad del conductor denominada resistencia eléctrica del mismo. Aspectos industriales de la energía. Centrales térmicas o termoeléctricas, son aquellas que aprovechan la energía térmica, o calorífica, procedente de la combustión de fuentes energéticas como el carbón, petróleo o gas, para obtener energía eléctrica. Centrales nucleares, son un tipo de central térmica que se diferencia de las anteriores en que la energía calorífica que mueve la turbina no procede de la combustión del carbón, el gas o el petróleo, sino de la fisión o fusión de átomos radiactivos. Se caracterizan por su gran potencia. Centrales hidroeléctricas, se basan en el aprovechamiento de la energía potencial y barra o cinética del agua de los ríos. El agua se lleva a una turbina, donde mueve los álabes y genera un movimiento de rotación de su eje, dicho eje está unida al alternador, el cual genera la energía.